Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Hoy, si lo crees, lo creas, de Brian Tracy y la psicoterapeuta Christina Stein. Título original: Believe It to Achieve It. Brian Tracy lleva más de 4 décadas en la industria del desarrollo personal. Empezó como vendedor sin estudios universitarios formales, y con los años construyó un imperio de contenido, más de 70 libros publicados, programas de audio y seminarios corporativos vendidos en más de 70 países. Si alguna vez escuchaste hablar de comerte el sapo, la idea de encarar primero la tarea más difícil del día, esa frase viene de uno de sus libros más conocidos, Eat That Frog. Si lo crees, lo creas es una de sus obras más recientes, escrita junto a Christina Stein, psicoterapeuta clínica, con el objetivo explícito de combinar el enfoque práctico y orientado a resultados de Tracy, lo que él mismo llama, desde hace décadas, la psicología del logro, con un marco clínico más formal sobre trauma, creencias limitantes y patrones de pensamiento negativo. El argumento central del libro se resume en su título: para lograr algo, primero hay que creer genuinamente que es posible. Esto suena perogrullado motivacional, pero Tracy y Stein lo desarrollan con una tesis más específica. La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad o de oportunidades, sino por creencias limitantes instaladas en la infancia, en relaciones pasadas, o en fracasos anteriores, que operan de manera inconsciente y sabotean sistemáticamente cualquier intento consciente de cambio. ¿Por qué lo traemos a esta serie sobre marca personal y desarrollo personal? Porque Brian Tracy es, junto con Napoleon Hill, uno de los puentes históricos más directos entre la tradición clásica del pensamiento positivo de principios del siglo XX y el lenguaje contemporáneo de mentalidad y creencias limitantes que hoy domina el contenido de marca personal en redes sociales. ¿Qué vas a entender al terminar este vídeo? Primero, ¿por qué, según los autores, la gente se queda estancada incluso queriendo genuinamente cambiar? Segundo, ¿qué es la ley de causa y efecto en el vocabulario de Tracy, y cómo la aplica a los resultados de vida? Tercero, ¿de dónde vienen, según el libro, las creencias limitantes más comunes? Cuarto, ¿qué significa soltar el pasado en términos prácticos, no solo como frase motivacional? Quinto, ¿cómo proponen reconstruir la autoimagen y el diálogo interno? Y sexto, ¿qué tan original es este libro respecto de la obra previa de Tracy, y qué límites tiene su enfoque? Nivel de dificultad: bajo. Es un libro de autoayuda directo, con ejercicios concretos, pensado para lectura rápida y aplicación inmediata. Arrancamos. El primer capítulo del libro arranca con una afirmación que funciona como diagnóstico general: crecer implica cambiar, y cambiar implica riesgo, pasar de lo conocido a lo desconocido. La mayoría de las personas, sostienen los autores, eligen conscientemente la seguridad de lo conocido, aunque sea insatisfactorio, antes que el riesgo incierto de lo desconocido, aunque sea potencialmente mejor. Tracy y Stein describen varios patrones típicos de estancamiento: la persona que se queda en un trabajo que detesta porque al menos es estable, la que repite el mismo tipo de relación insatisfactoria porque el patrón, aunque doloroso, resulta familiar, la que abandona un proyecto propio ante el primer obstáculo serio porque, en el fondo, no cree merecer el éxito que ese proyecto podría traerle. El concepto clínico que aporta Stein a esta primera parte es el de la zona de confort psicológica. No es solo comodidad física o material, sino un estado interno de familiaridad emocional que el cerebro protege activamente, incluso cuando esa familiaridad es objetivamente negativa. Cualquier intento de cambio genuino, sostienen, activa una resistencia interna medible: ansiedad, autosabotaje, procrastinación, precisamente porque el cerebro interpreta lo desconocido como amenaza, sin importar si racionalmente sabemos que el cambio nos conviene. La propuesta de los autores para esta primera etapa es simplemente nombrar el patrón con honestidad, identificar en qué área específica de la vida uno se mantiene estancado por miedo al cambio, más que por falta real de capacidad u oportunidad,
como primer paso ineludible antes de cualquier estrategia de cambio concreta. ¿Qué dicen los autores acá? Que el estancamiento personal proviene, en la mayoría de los casos, del miedo inconsciente al riesgo que implica todo cambio genuino, más que de una falta objetiva de capacidad, y que el primer paso para superarlo es identificar con honestidad en qué área específica de la vida opera este patrón. ¿Por qué es importante? Porque conecta con un hallazgo real y bien documentado de la psicología del comportamiento, el sesgo de statu quo, ampliamente estudiado en economía conductual por investigadores como Daniel Kahneman y Amos Tversky, que muestra que las personas tienden sistemáticamente a preferir la situación actual sobre una alternativa incierta, incluso cuando la alternativa es objetivamente mejor en expectativa. Ejemplo concreto. Alguien que construye contenido para su marca personal en redes sociales, y que después de publicar algunos vídeos con poco alcance decide que no es para mí, y abandona, probablemente no está evaluando racionalmente la situación. Construir audiencia lleva tiempo. Es normal tener alcance bajo al principio. Está, según este marco, protegiendo su zona de confort psicológica del riesgo de seguir exponiéndose y quizás seguir fracasando públicamente. Mirada crítica. El diagnóstico es razonable y tiene buen respaldo en psicología conductual. Donde el libro empieza a simplificar de más es en asumir, de manera bastante uniforme, que el estancamiento es siempre principalmente psicológico. Hay estancamientos genuinamente causados por falta de recursos, acceso o condiciones estructurales, no solo por miedo interno, y el libro tiende a minimizar esa distinción. Este es el principio que Tracy Maas ha repetido a lo largo de toda su obra en 4 décadas, y que en este libro se presenta como columna vertebral, la ley de causa y efecto, que sostiene que todo resultado en la vida, salud, prosperidad, relaciones, felicidad, tiene una causa identificable, y que replicar deliberadamente esas causas produce, de manera consistente, los efectos deseados. Tracy la presenta explícitamente como un principio con el mismo estatus que una ley física, así como ciertas causas físicas producen ciertos efectos físicos de manera predecible. Sostiene que ciertos pensamientos, creencias y acciones producen, con la misma consistencia, ciertos resultados de vida. Su corolario práctico: si identificás con precisión las causas que llevaron a otras personas a lograr lo que vos querés lograr, y las replicás con disciplina, deberías poder producir un efecto similar. Christina Stein aporta a este principio un matiz clínico. Sostiene que buena parte de las causas que producen resultados no deseados no son conscientes ni deliberadas, sino creencias subyacentes operando en piloto automático, lo que en terapia cognitivo-conductual se describe como creencias nucleares o esquemas. Si una persona tiene la creencia nuclear inconsciente de «no merezco el éxito» o «el dinero es peligroso», esa creencia actúa como causa oculta que sabotea sistemáticamente los efectos que la persona conscientemente dice desear. El ejercicio central que proponen los autores en esta parte es un inventario de causas, escribir con honestidad qué resultado específico se quiere lograr y luego, en retrospectiva, identificar qué causas, acciones, hábitos, pero también creencias y actitudes, produjeron los resultados actuales, distinguiendo entre causas que se repitieron deliberadamente y causas inconscientes que operaron sin que la persona las reconociera como tales. ¿Qué dicen los autores acá? Que todo resultado de vida tiene causas identificables, conscientes e inconscientes, y que replicar deliberadamente las causas de los resultados deseados, mientras se identifican y neutralizan las creencias nucleares que sabotean ese proceso, es la vía principal hacia el cambio genuino. ¿Por qué es importante? El concepto de creencias nucleares que aporta Stein si tiene respaldo clínico serio, es un elemento central de la terapia cognitivo-conductual, un enfoque terapéutico con décadas de evidencia empírica acumulada para el tratamiento de la ansiedad, la depresión y otros patrones de pensamiento disfuncional. Ejemplo concreto: alguien que constantemente negocia mal su salario, aceptando ofertas por debajo de su valor de mercado real, puede tener una creencia nuclear del tipo «no merezco pedir más», instalada desde la infancia, quizás por mensajes familiares sobre la humildad o la codicia,
que opera como causa invisible de un patrón salarial repetido, sin que la persona lo relacione conscientemente con esa creencia de fondo. Mirada crítica. Acá aparece el mismo problema que en otros libros de esta serie, presentar la ley de causa y efecto, como si tuviera el mismo estatus epistemológico que una ley física, es una analogía retórica poderosa, pero engañosa. Las leyes físicas se derivan de experimentación controlada y predicción replicable. La vida humana involucra multicausalidad, azar y factores estructurales que ninguna ley psicológica simple puede capturar con la misma precisión que Tracy sugiere. El concepto de creencias nucleares de Einstein es sólido. El envoltorio de ley universal de Tracy le agrega una certeza retórica que la evidencia no respalda del todo. Esta parte del libro es la más clínica, y probablemente la que más se apoya en la formación de Christina Einstein. Los autores identifican tres fuentes principales de creencias limitantes: la infancia y los mensajes recibidos de figuras de autoridad, padres, maestros, referentes tempranos, los fracasos o rechazos significativos en la vida adulta, sobre todo cuando ocurrieron en un momento de vulnerabilidad emocional, y las relaciones tóxicas o el condicionamiento social más amplio, incluida la comparación constante que habilitan las redes sociales. Un concepto que desarrollan con cierto detalle es el de programación temprana. Sostienen que buena parte de la autoimagen adulta se forma antes de los 6 o 7 años de edad, en un periodo en que el cerebro absorbe mensajes del entorno de manera prácticamente no crítica, sin la capacidad analítica adulta para cuestionarlos. Un mensaje repetido en la infancia: no sos bueno para los números, en esta familia no somos de destacar, puede instalarse como creencia nuclear que opera décadas después, sin que la persona recuerde siquiera el origen específico del mensaje. Los autores describen también el fenómeno de la profecía autocumplida. Una creencia limitante no solo interpreta la realidad de manera sesgada, sino que activamente genera comportamientos que terminan confirmando esa misma creencia. Alguien que cree, no soy bueno negociando, tiende a evitar situaciones de negociación, o a entrar en ellas con lenguaje corporal y actitud derrotista, lo cual efectivamente produce peores resultados, confirmando, de manera circular, la creencia original. El capítulo cierra con un ejercicio de rastreo: identificar una creencia limitante actual, y trazar hacia atrás, con la mayor honestidad posible, el momento o los mensajes específicos que probablemente la instalaron, no para quedarse en el pasado sino para poder, en capítulos siguientes, desactivarla conscientemente. ¿Qué dicen los autores acá? Que las creencias limitantes se originan principalmente en la programación temprana de la infancia, en fracasos significativos en momentos de vulnerabilidad, y en el condicionamiento social, y que estas creencias generan profecías autocumplidas que confirman circularmente su propio contenido negativo. ¿Por qué es importante? El concepto de profecía autocumplida tiene, otra vez, buen respaldo psicológico independiente. Es un fenómeno bien documentado en psicología social desde los estudios clásicos sobre expectativas y comportamiento de mediados del siglo XX. Su aplicación acá a las creencias sobre uno mismo es razonable y consistente con ese cuerpo de evidencia. Ejemplo concreto: en el terreno de la marca personal, alguien que cree, no soy carismático en cámara, tiende a grabar contenido con menos naturalidad, más rigidez y menos energía, precisamente los rasgos que producen un vídeo menos atractivo, confirmando así la creencia original, cuando en realidad el problema pudo haber sido simplemente falta de práctica frente a cámara, no una limitación real de personalidad. Mirada crítica. El libro es sólido describiendo el origen y el mecanismo de las creencias limitantes, pero es notablemente más débil explicando cómo distinguir, en la práctica, una creencia limitante genuinamente falsa de una percepción realista sobre una limitación objetiva. No toda duda sobre la propia capacidad es una creencia limitante que hay que eliminar. A veces es información válida sobre un área que realmente requiere desarrollo, y el libro no ofrece un criterio claro para diferenciar ambos casos. La segunda herramienta central de esta parte son las preguntas calibradas, preguntas abiertas, que empiezan típicamente con ¿cómo? O ¿qué?, formuladas de manera que inviten al otro a resolver el problema de uno mismo,
sin que se sienta presionado ni acorralado. El ejemplo insignia de Bass, tomado directamente de su trabajo en negociaciones de rehenes, es la pregunta ¿cómo se supone que haga eso? Formulada con un tono genuino de dificultad, no de confrontación, frente a una demanda que resulta imposible de cumplir tal cual está planteada. Bass explica que esta pregunta traslada, de manera sutil pero efectiva, la responsabilidad de resolver el problema hacia la otra persona, sin generar la reacción defensiva que generaría un «no puedo hacer eso» directo. En lugar de rechazar la demanda frontalmente, lo cual invita a un choque de posiciones, la pregunta calibrada invita al otro a involucrarse activamente en encontrar una solución viable, a menudo revelando en el proceso qué margen de flexibilidad real tiene su posición inicial. ¿Qué dice Bass acá? Que provocar deliberadamente un «no» cómodo, en lugar de buscar un «sí» prematuro, genera sensación de seguridad y control en el otro y facilita la conversación, y que las preguntas calibradas, abiertas, con «cómo» o «qué», formuladas con genuina dificultad y no confrontación, trasladan la responsabilidad de resolver el problema hacia el interlocutor sin generar resistencia defensiva. ¿Por qué es importante? Porque invierte un supuesto muy extendido en la cultura de ventas y persuasión, la obsesión por conseguir un «sí» lo antes posible, popularizada por técnicas de venta clásicas de mediados del siglo XX, con un argumento sólido desde la psicología de la reactancia. Cuanto más presionada se siente una persona a comprometerse, más resistencia genera, incluso cuando en el fondo estaría dispuesta a aceptar. Ejemplo concreto. Alguien ofreciendo un servicio de consultoría puede preguntar, en lugar de ¿te interesaría contratarme?, algo como «sería una mala idea que te mande una propuesta con más detalle», dejando que el cliente potencial diga «no, no sería mala idea», en lugar de comprometerse directamente con un «sí» a algo que todavía no conoce en detalle, reduciendo así la resistencia inicial a seguir la conversación. Mirada crítica. La pregunta calibrada, ¿cómo se supone que haga eso?, es poderosa en el contexto original de Bass, negociaciones de alta presión donde ambas partes tienen incentivos genuinos para resolver la situación, pero su efectividad depende de que exista, de hecho, algún margen real de flexibilidad del otro lado. En negociaciones donde la otra parte tiene una posición genuinamente rígida y sin ningún margen, un precio fijo no negociable, por ejemplo, la técnica puede generar la sensación, correcta, de que se está intentando manipular una situación que no tiene solución alternativa real. Hacia el final del libro, Bass introduce el concepto de cisnes negros de la negociación, información desconocida, no solo no sabida por uno, sino ni siquiera sospechada como existente, que, de descubrirse, podría cambiar radicalmente los términos de cualquier negociación. Bass sostiene que cada negociación tiene, típicamente, al menos 3 cisnes negros potenciales, y que buena parte del trabajo de un buen negociador consiste en generar, mediante las técnicas anteriores, espejo, etiquetado, preguntas calibradas, suficiente información y confianza como para que esos elementos ocultos salgan a la luz. Bass relata un caso propio de negociación de rehenes donde descubrir, de manera casi casual durante una conversación aparentemente irrelevante, que uno de los secuestradores tenía una relación personal tensa con otro miembro del grupo, cambió por completo la estrategia de negociación, un dato que ninguna preparación previa había anticipado, y que solo emergió por sostener suficiente conversación genuina y escucha activa como para que apareciera de manera espontánea. Finalmente, para negociaciones puramente numéricas, precio, salario, términos contractuales, Bass describe lo que llama el modelo Ackerman de contraofertas, desarrollado originalmente por Mike Ackerman, exagente de la CIA, en lugar de anclar con una oferta extrema y luego ceder de manera lineal y predecible hacia el punto medio, partir la diferencia. La práctica que da título al libro en inglés, el modelo propone un ancla inicial muy agresiva, seguida de una secuencia de contraofertas con incrementos decrecientes y no redondos, por ejemplo, terminar en una cifra como 37.750 en lugar de 38.000, lo cual, según Bass,
genera en el otro la percepción de que se llegó al límite absoluto de flexibilidad, en lugar de la sensación, con números redondos, de que todavía queda margen de negociación disponible. Bass cierra el libro con su argumento central contra partir la diferencia. Sostiene que el punto medio automático entre dos posiciones no tiene ninguna relación necesaria con lo que es justo, óptimo, o siquiera viable para ambas partes. Es simplemente el resultado de la pereza analítica de no investigar más a fondo los intereses reales detrás de cada posición numérica, y casi siempre deja valor real sin capturar para ambas partes involucradas. ¿Qué dice Bass acá? Que toda negociación tiene información oculta, cisnes negros, que las técnicas de escucha activa pueden hacer emerger y cambiar radicalmente los términos posibles, y que en negociaciones numéricas, un ancla agresiva seguida de contraofertas con incrementos decrecientes y cifras no redondas, el modelo Ackermann, genera mejor percepción del límite real que ceder linealmente hacia un punto medio automático, que Bass considera casi siempre subóptimo para ambas partes. ¿Por qué es importante? Porque el argumento contra partir la diferencia desafía uno de los reflejos más comunes y menos cuestionados en cualquier negociación cotidiana, la sensación de que dividir la distancia entre dos posiciones es automáticamente justo, cuando en realidad ese reflejo suele ser, según Bass, evidencia de que ninguna de las dos partes investigó lo suficiente los intereses reales detrás de los números. Ejemplo concreto. En una negociación salarial donde el candidato pide 100 y la empresa ofrece 80, partir la diferencia, automáticamente en 90 ignora por completo si existen otras variables de valor real, flexibilidad horaria, capacitación, bonos por desempeño, participación accionaria, que podrían generar un acuerdo mejor para ambas partes que el simple punto medio numérico, si alguna de las partes se hubiera tomado el trabajo de investigarlas antes de ceder automáticamente. Mirada crítica. El modelo Ackermann, aunque efectivo, se acerca más a una técnica de manipulación táctica pura que el resto del libro, basado, en gran medida, en gestionar la percepción del otro sobre dónde está el límite real, más que en una búsqueda genuina de valor compartido. Bass no siempre distingue con suficiente claridad, en esta sección final, entre las técnicas de empatía genuina que constituyen el corazón del libro y esta herramienta más cercana al regateo táctico clásico, que podría generar desconfianza si el otro lado la identifica como tal. Terminamos rompe la barrera del no. Cerramos con la evaluación honesta habitual de esta serie. Una evaluación honesta. Este es, de los libros analizados en esta serie hasta ahora, el que tiene el respaldo más sólido y verificable en evidencia real. No solo tiene un fundamento razonable en neurociencia afectiva y psicología de la persuasión, sino que además viene probado en el contexto de mayor presión imaginable, negociaciones de vida o muerte reales, documentadas por la propia carrera de Bass en el FBI, algo que ningún otro libro de esta serie puede reclamar de la misma manera. La honestidad exige, sin embargo, señalar algunos límites. Primero, existe una tensión de fondo, ya señalada en el análisis de la parte 4, entre las técnicas de empatía genuina que constituyen el núcleo más valioso del libro, espejo, etiquetado, preguntas calibradas, y herramientas más cercanas a la manipulación táctica pura, como el modelo Ackermann de anclaje agresivo. Bass presenta ambos tipos de herramientas con el mismo tono de autoridad, sin marcar con suficiente claridad que responden a lógicas distintas. Una busca comprensión genuina mutua, la otra busca gestionar estratégicamente la percepción del otro sobre los límites de la negociación. Segundo, varias de las anécdotas del libro provienen de negociaciones de rehenes de alto perfil, y algunas de ellas, Bass lo reconoce él mismo en ciertos pasajes, han sido cuestionadas en su nivel de detalle exacto por otros negociadores del propio FBI que participaron de los mismos casos, algo habitual en el género de memorias profesionales pero que conviene mencionar para no tomar cada anécdota como un registro documental exacto. Tercero, el libro asume, de manera bastante consistente, que ambas partes de una negociación tienen margen genuino de flexibilidad y buena fe suficiente como para que estas técnicas funcionen, algo que no siempre es cierto en negociaciones con actores genuinamente rígidos, de mala fe,
o con asimetrías de poder extremas, donde ninguna técnica de comunicación por sí sola puede compensar una posición estructural de fondo. Con todo esto dicho, como caja de herramientas de negociación cotidiana, salarios, contratos, conflictos personales, este es, probablemente, el libro más práctico y mejor fundamentado de toda esta serie sobre marca personal y desarrollo personal. Conceptos clave del libro. 1. Empatía táctica. Reconocer y verbalizar activamente la perspectiva y el estado emocional del otro, sin necesariamente estar de acuerdo, para reducir su resistencia defensiva. 2. El espejo, mirroring. Repetir las últimas palabras clave del interlocutor con curiosidad genuina, generando sensación de ser escuchado y más información revelada espontáneamente. 3. Etiquetado emocional. Nombrar en voz alta la emoción percibida en el otro, parece que, suena como si, reduciendo su intensidad fisiológica y generando comprensión genuina. 4. Auditoría de acusaciones. Reconocer proactivamente las posibles objeciones del otro antes de que las formule, quitándole fuerza de antemano. 5. Así es, versus, tenés razón. Lograr que el otro diga, así es, indica comprensión genuina y abre la puerta al acuerdo. Un simple, tenés razón, suele cerrar la conversación sin compromiso real. 6. El poder del no. Provocar deliberadamente un no cómodo genera sensación de seguridad y control en el otro, facilitando la conversación más que buscar un sí prematuro. 7. Preguntas calibradas. Preguntas abiertas con cómo o qué, formuladas con genuina dificultad, que trasladan la responsabilidad de resolver el problema hacia el interlocutor sin generar resistencia. 8. Cisnes negros de la negociación. Información oculta y ni siquiera sospechada que puede cambiar radicalmente los términos de cualquier negociación si se descubre mediante escucha genuina. 9. El modelo Ackerman. Ancla inicial agresiva seguida de contraofertas con incrementos decrecientes y cifras no redondas, para generar percepción de límite real en negociaciones numéricas. 10. Partir la diferencia. El punto medio automático entre dos posiciones no tiene relación necesaria con lo justo u óptimo, y suele dejar valor real sin capturar para ambas partes. Mapa de ideas. El argumento completo se puede seguir así. Las negociaciones son procesos profundamente emocionales, no solo racionales. La empatía táctica es la base de todo lo demás. El espejo genera sensación de escucha y más información revelada. El etiquetado nombra y reduce la intensidad de las emociones del otro. La auditoría de acusaciones neutraliza objeciones antes de que se formulen. Provocar un no cómodo, en lugar de buscar un sí prematuro, reduce la resistencia defensiva. Las preguntas calibradas trasladan la responsabilidad de resolver el problema hacia el otro sin confrontación. Toda esta escucha genuina puede revelar cisnes negros, información oculta que cambia los términos posibles. Para negociaciones numéricas, el modelo Ackerman genera mejor percepción del límite que ceder linealmente hacia un punto medio automático, que casi siempre deja valor sin capturar. ¿Qué leer después? Si este libro te sirvió, hay 3 lecturas que lo complementan. Primero, sí, de acuerdo, Getting to Yes, de Roger Fischer y William Ury, el manual clásico de negociación de la Escuela de Negociación de Harvard, que Bass cuestiona parcialmente en su libro. Leerlos juntos permite ver el contraste completo entre el enfoque racional analítico clásico y el enfoque de empatía táctica de Bass. Segundo, la habilidad en el trato personal de Legiblin, ya analizado en este canal, para ver un antecedente más simple y de mediados del siglo XX de varias de estas mismas técnicas de comunicación interpersonal. Tercero, cualquier introducción seria a la psicología de la reactancia, el fenómeno por el cual las personas resisten más cuanto más presionadas se sienten a decidir, para profundizar el fundamento psicológico detrás de la preferencia de Bass por el no sobre el sí prematuro. Call to Action. Si este libro te sirvió para pensar tu próxima negociación,
Déjame en los comentarios qué otro libro de desarrollo personal o marca personal querés que analicemos. Este canal lo hacemos juntos, tus sugerencias arman el catálogo. Escribilo abajo, leo todos. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Nuevo libro cada semana. Hasta la próxima.